Las discográficas españolas en junio pasado decidieron interponer una demanda por la vía civil de 13 millones de euros contra Pablo Soto, un joven desarrollador de software, creador de los protocolos de intercambio de ficheros y música Manolito P2P, Piolet y Bloopster. La demanda ha llegado en un momento en el que prácticamente nadie de mi entorno ya contábamos con ella. Desde el principio sabíamos formamos parte de la lista de sospechosos habituales de estas empresas, porque lo que llevan haciendo desde el principio, desde el advenimiento del P2P, es demandar a todo el que se mueve. Y bueno, claro, nosotros empezamos la andadura, yo empecé hace 8 años, ¿no? Decidimos que teníamos que dar ese paso, entonces presentamos una demanda contra él en la que se estimaba el daño de una manera, digamos, muy tonta. O sea, había habido, creo que eran en torno a 20 millones de descargas del programa, o sea, gente que tenía instalado el programa. Bueno, imaginemos que como mínimo cada una de estas personas que se ha instalado el programa ha bajado una canción, que es una estimación casi ridícula, ¿no? Dice, bueno, ya que te bajas el programa, trastearás un poco más. 20 millones de descargas, pues nos dan ese valor a precios de mercado en torno a 13 millones de euros, que es lo que pedimos, ¿no? Pero sobre todo lo que pedimos, no queremos ganar dinero con esto, porque es evidente que ese dinero no va a estar ahí, o se habrá movido a otros sitios, o con lo lento que es la justicia es difícil. Lo que pedimos es que cese, o sea, que deje de hacer una actividad parasitaria de nuestro negocio. Ellos lo que argumentan es que nosotros estamos imitando sus servicios, pero es que nuestros servicios no son de música. Nosotros aquí tenemos ingenieros. Leonardo, que está por allí, le acaban de hacer una mención especial por ser el primero, ha terminado este año primero en su facultad, en su promoción. Aquí hay un nivel de gente que lo que hacemos es investigar. A nosotros nos parece que aquel que desarrolle software de compartición de archivos, pues lo tendría que hacer buscando cómo inocular en ese sistema pues un retorno a los creadores. Pablo Soto, además de desarrollador, es también músico y productor. Defiende modos alternativos de gestión de los derechos de autor como el denominado Copyleft y el Creative Commons. Grupos célebres como Nine Inch Nails han publicado su último disco bajo este tipo de licencia. Lo que significa cuando tú publicas una obra bajo licencia Creative Commons es que en vez de reservarte todos los derechos sobre esa obra, que por defecto es lo que ocurre, hay ciertos derechos que tú puedes decir cuáles son, dependiendo de qué licencia Creative Commons los cedes, ¿no? Cuando tú al usuario, al consumidor, le vendes un disco con una licencia Creative Commons, le estás dando algo cualitativamente y cuantitativamente mejor que si se lo das con otra licencia. ¿Por qué? Porque cuando tú compras algo que tiene todos los derechos reservados, lo que puedes hacer con ello es muy limitado. Es cierto que él, presentándose en muchas ocasiones como un defensor de la música libre y sin copyright, lo que es cierto es que en sus programas el 99% de lo que circula es música protegida por copyright de gente, o sea, de artistas, de compañías, que no quieren que su música esté ahí gratis porque lo que aspiran es a venderla por otros canales, ¿no? David Bravo es abogado de Pablo Soto. Sus intervenciones en múltiples programas de televisión defendiendo el derecho a compartir la cultura y la no restricción de los derechos de autor le han convertido en un adversario dialéctico incómodo para discográficas y sociedades de gestión como SGAE. Me sorprende que SGAE mantenga esa postura un poco victimista de decir que no entiende por qué tiene mala imagen, por qué le miran con malos ojos. Y es que es lo que suele ocurrir cuando tú a alguien le dices que es un criminal y después los jueces terminan diciendo que no lo es, pues esa persona suele mirarte con malos ojos. El creador depende de su público y esta sociedad tiene que trasladar al público en carácter general la misión que tiene, y es permitir la sobrevivencia de aquellos creadores que nos crean la cultura que será de nuestros hijos y de nuestros nietos, y esa es nuestra misión. Suena bastante bien hablar del salario del autor y eso, pues, no sé, entra bien por los oídos de Ramoncín y este tipo de personas que, no sé, que suelen hablar de comunismo habitualmente en su yate. Después de que ProMusicae intentara demandar a los usuarios, pero su demanda se quedara en nada porque no podía identificarlo, se dieron cuenta de que lo único que podían hacer es ir directamente contra el creador de la tecnología, no contra quien la usa, sino contra quien la crea. Yo me lo juego todo, porque yo soy una persona normal. Y yo tengo un trabajo que me va bien, pero soy una persona normal. A mí me han puesto un detective privado, ¿no?
yo tenía un tío siguiéndome y, bueno, incluso me abordó y entablamos una pequeña conversación y dijo que quería ser cliente, incluso entró aquí. No puede ser que en esta sociedad digan, no, es más importante los derechos de autor que la libertad para crear. No tiene sentido. Yo no puedo crear una herramienta porque eso daña los derechos de autor. Derechos de autor. Cobrar o no cobrar. Uno de los sectores empresariales donde está habiendo más demandas es el de los autocares, que reproducen música o películas en sus trayectos. Lo hemos solicitado en multitud de ocasiones para evitar, oye, pues mire usted, quiero saber qué es lo que ustedes administran para ver si estoy o no proyectando bueno, pues películas de su repertorio o poniendo música de su repertorio. Esto no es posible porque no te lo dan y bueno, pues no tienen tampoco obligación de dártelo, ¿no? Existen 32 millones de obras que administra esta sociedad. Todo ese repertorio está accesible en nuestra página web y está accesible por nombres de obras y por nombres de autores. Si entramos en la página de SGAE, hay un link del repertorio que está protegido por la SGAE, que no es el 100% de las canciones que existen en España, pero esa página, si uno quiere entrar, siempre da error y no se puede abrir. Otro de los colectivos que está en el punto de mira es el de los DJs. Cada vez son más frecuentes los controles en las discotecas, incluso con visitas de la policía. Últimamente hay unos controles que puede aparecer inspectores de la Sociedad General de Autores acompañados con policía, etcétera, y miran si tenemos música pirata. Existe el problema añadido de que muchos DJs elaboran y remezclan su propia música específicamente para cada sesión, por lo que es imposible que posean los CDs originales. Sencillamente esos CDs nunca han existido. Además, existen sesiones especiales de DJs de renombre, las denominadas galas, en que las discotecas cobran un precio especial. Pues bien, las discotecas se quejan de que deben pagar por adelantado un porcentaje del 10% a la SGAE en concepto de la taquilla que prevén vender. Supongamos que haces una gran discoteca, un día hacen una gran actuación, vende 100.000 euros, por ejemplo. Había que depositar 10.000 euros digamos, como correspondencia al pago de ese 10% que suponen las galas. Los DJs que crean su propia música para esa sesión, para esa tarde, para esa noche, y que realmente a lo mejor ni siquiera están ellos integrados en esa Sociedad General de Autores o no pertenecen, por lo cual ese dinero, pues, ¿a dónde va? ¿Qué deparará el futuro a la música? La desaparición progresiva del formato CD es un hecho imparable, pero todos coinciden en que la música, por los cauces que sean, no va a detenerse. En el año 2000 se vendían 8 millones de discos. Hoy, transcurridos 8 años, estamos hablando de que se venden en torno a 2 millones de discos. Ha habido una destrucción del mercado del 64%. Ese porcentaje se aplica directamente a gente que trabaja en el sector, a artistas, a editores, a la gente que fabrica los discos, a las fábricas que procesaban los discos, estudios de grabación que, por ejemplo, solamente en el caso de Madrid, hace 4 o 5 años podía haber unos 20 estudios de grabación, y hoy quedan 2. Amaral, El canto del loco, La oreja de Van Gogh, Estopa, tienen una colección de fans y están ahí, y esa gente, pues evidentemente, hace sus giras, hace sus directos, y la gente recorre kilómetros para ir a verles, ¿no? Pero lo que nos falta es la gente que viene por detrás. O sea, este año, en los 50 artistas más vendidos, solamente había un artista nuevo. Cualquier músico que no sea Bisbal, que no tenga un contrato y además publique, porque hay muchos que tienen contratos y luego las discográficas no les editan nada, te va a decir, bueno, si yo de lo que voy a vivir es de mi trabajo, y mi trabajo son los conciertos. Y la música grabada, para mí, es un vehículo promocional, igual que si me pusieran en la radio, ¿no? Siempre, en todo momento, siempre hay gente que con los cambios de tecnología pierde y otra gente que gana. Entonces la gente que pierde se resiste a perder esa cuota, ese trozo de la tarta que se va a empezar a repartir de otra manera, ¿no?